Cuando uno entra en FPache, lo inunda un exquisito aroma de cacao. Y bueno, esto es el proceso, es la materia prima más importante que se elabora en el lugar, amén de otras importaciones también significativas. El tema del proceso, de cómo se elaboran estos productos, de la calidad y del cuidado y el celo que tiene que tener en la elaboración, es parte de lo que descubrimos allí, pero hay una parte que es la producción, bien importante, y otra parte que es la negociación, la compra del cacao, la venta de este producto. Y hay alguna gente especializada en esta empresa, como por ejemplo Fernando Piana, que es el Export Manager, alguien que se ocupa de los trabajos. Es impresionante cómo reciben permanentemente el valor, la cotización en sitios internacionales del cacao, como si fuera el oro o el petróleo. Realmente es un lugar específicamente bueno para conocer la realidad y para conocer los secretos de la exportación, los secretos que hay atrás de una empresa que es ganadora. El movimiento de FPache tiene dos grandes corrientes. Una es la importación de productos de materias primas para abastecer a la industria, principalmente cacao y azúcar. Y en el tema de cacao, hemos estado viajando por el mundo y consiguiendo, siempre moviéndonos, tanto con los principales productores del mundo, como son países como Costa de Marfil, Nigeria, Ghana, así como Indonesia, Malasia, que son los principales productores de cacao del mundo, y hemos encontrado excelentes proveedores y la industria uruguaya lo ha apreciado mucho. Y tanto es así que hoy en día FPache tiene casi un 85% del mercado de cacao, el abastecimiento de cacao a la industria. En cuanto a las exportaciones, la corriente exportadora, la empresa ha tenido dos grandes etapas. Una es cuando se comenzó el proyecto del achocolatado en polvo con marca propia, es decir, la marca de los clientes, que fue en el año 2005, y la otra es el abastecimiento de cacao en polvo para las industrias directamente en bolsa de 25 kilos. Esos son los dos grandes rubros exportadores que tiene la empresa. En cuanto al en cuanto al achocolatado en polvo, somos una empresa que ha invertido mucho en lo que tiene que ver con la participación en ferias en el extranjero. La empresa apuesta mucho, le va muy bien, a algunas empresas no le va bien, a otras sí. Nos va muy bien en las ferias en el extranjero y hemos apostado muchísimo. Vamos a ferias en todo lado del mundo, China, Indonesia, Europa, Emiratos Árabes, Estados Unidos, donde sea, donde creemos que tenemos una oportunidad, vamos. A veces nos va muy bien, a veces nos va medianamente bien, pero por ahora nos ha ido muy bien. Hoy la empresa exporta casi a 26 países del mundo. El achocolatado en polvo ha tenido un éxito muy importante en África. Estamos todos en la costa este de África, desde Senegal hasta Angola y Madagascar. Y yo personalmente he tenido la suerte, de ir a esos países a visitar a los clientes y realmente hemos tenido una muy buena recepción por parte de ellos, porque realmente aprecian mucho que uno los vaya a visitar. La gente no va a visitar esos países. Son países muy pobres, muy deprimidos, realmente es muy complicado ir. Hemos tenido 1000 problemas, pero realmente nos ha ido muy bien. Fernando, qué paradoja, el cacao
puede en algún momento que ustedes lo compren en África, Sí. fundamentalmente, y uno de los mercados donde ha funcionado mejor el producto Pache es África, ¿no? África. Bueno, le vendemos a Costa de Marfil, que es el principal productor del mundo. ¿Cómo se explica? Tiene una razón. En Costa de Marfil, por ejemplo, ha sido muy... siempre se importa el grano, se lo llevan a Europa, lo procesan y se hace el polvo de cacao. Ahora ha llegado un acuerdo de esos países, tanto como Ghana como Costa de Marfil, con las grandes empresas mundiales, que instalen sus empresas en África. De esa manera hacen el proceso del polvo o pasos previos del polvo de cacao, lo hacen en esos países. Pero ¿qué acontece? Ellos producen y exportan todo, lo cual implica que a veces no tienen para abastecer a los productores, a los locales, a los clientes locales. Entonces existe la paradoja que viene y vuelve a ir para allá. ¿De qué facturación global estamos hablando aproximadamente? Hoy la empresa exporta casi 24 millones de dólares por año. Ha ido creciendo mucho, con los riesgos que eso implica y con los problemas que ello lleva. Pero por suerte, desde el año 2005, que casi quintuplicamos la exportación en 6-7 años. El cacao era cultivado por los mayas hace más de 2500 años. De ellos, los aztecas aprendieron el cultivo y el uso del cacao. Llamaban cacahuat al cacao y chocolate a una bebida aromática que obtenían de sus frutos. Por aquel entonces, el chocolate era apreciado por sus propiedades revitalizadoras. Las semillas de cacao también se utilizaban como monedas de cambio, costumbre que perduró hasta después de la llegada de los españoles. El cacao es el fruto de una planta tropical llamada Theobroma cacao. Esta planta crece en climas cálidos y húmedos. Se trata de unas mazorcas voluminosas que luego son cortadas y de cuya pulpa se desprenden las semillas. Uno de los méritos de este ciclo ha sido conocer de cerca y desde adentro estos emprendimientos que hemos seleccionado muy exhaustivamente, con mucho cuidado, para mostrarles diversidad, para mostrarles énfasis diferentes de los emprendedores. Así que desde las mujeres rurales, en cooperativas, hoy, por ejemplo, estamos recibiendo aquí, como ustedes acaban de disfrutar de los 3 bloques anteriores, a Fernando Pache, sí, el titular de F. Pache S.A. y de Plaza Industrial del Este. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuándo nace esta idea? Un poco lo veíamos en las presentaciones, en los informes. ¿Fue una empresa familiar? FEPACHE Sociedad Anónima es una empresa que en el año 1995 se crea. Yo inicié mi actividad en una empresa familiar de la familia de mi señora, en la firma La Cosechera Sociedad Anónima, que es donde me inicié comercialmente en este tema de los alimentos, en el año 87. En el año 92 me retiro de esa compañía y fundo en el 94 FEPACHE Sociedad Anónima, dedicada a un sector de la parte alimenticia, que es el cacao, el azúcar y el café. A mí perdóneme que le diga, pero para ustedes es algo muy bueno, pero me llama tanto la atención que Uruguay, a través de su empresa, tenga este protagonismo en la exportación de cacao o de productos, subproductos en polvo, etcétera, de cacao, para tantas partes del mundo, y que en Uruguay tenga una porción muy
importante del mercado, porque acá no se produce cacao. Bien, esto ya me lo han preguntado en muchísimos lugares. No fue creada la empresa con esta idea y con esta finalidad. Comenzamos como representantes o agentes comerciales de compañías fabricantes de cacao del mundo para atender el Uruguay. Con el tiempo fuimos atendiendo a Argentina también, de la misma representación. Y a partir de la creación del Mercosur ya fuimos viendo la necesidad o la posibilidad de generar un valor agregado en el Uruguay para poder atender los mercados regionales, de la misma manera que hay cacao en Europa y países tradicionales como Bélgica o Inglaterra. Chocolate suizo no se produce en Suiza. Realmente no es exactamente, el modelo es parecido. Es parecido, pero por lo que acabamos de ver, seguramente no es igual porque ustedes no, salvo excepciones o encargo, tratamiento especial de algunos productos bajo pedido, ustedes elaboran materia prima, fundamentalmente. Bueno, nosotros, el cacao es parte del grano del cacao y a partir del grano del cacao surgen los diferentes subproductos para los diferentes usos. Nosotros partimos por el momento de uno de esos subproductos para realizar o para fabricar o industrializar otros productos finales y básicamente vamos a la industria en nuestra mayor línea de productos de cacao. O sea, a partir de la prensa del grano de cacao obtenemos lo que se llama la torta de cacao y nosotros tomamos esa torta a nivel mundial, tanto de Indonesia, Malasia, Centroamérica como África especialmente, y la procesamos en polvo en el Uruguay, a donde le damos el valor agregado de la colorimetría diversa para los diferentes usos y de los grados de el proceso de alcalinización también para diferentes usos. Si pudiéramos compararla con otras empresas que se dedican a lo mismo, ¿en qué lugar estaría FPH S.A.? Uruguay no tiene otra empresa que se dedique a lo mismo. A nivel mundial, digo. Bueno, estaría muy abajo a nivel mundial. Muy abajo a nivel mundial. A nivel mundial estaría muy abajo. Bien, pero tiene proporciones muy importantes y ha ido creciendo mucho, ¿no? Sí, regionalmente, cuando me refiero a regionalmente, me refiero, digamos, que de Chile hacia aquí, entre Argentina, Brasil y Uruguay. Ahí sí estaríamos en un punto medio, digamos, del 1 al 10, estaríamos en un renglón 5, no teniendo competencia directa ni en Chile ni en Argentina, sí, por supuesto, en Brasil, que a su vez es un país que demanda cacao porque no le alcanza su producción interna y tiene que importar de afuera para poder cumplir con la demanda interna. ¿Cuál es su objetivo concreto con FPH S.A.? Porque ahora nos vamos a ir al otro emprendimiento que está al lado. Bien, FPH S.A. tiene 4 divisiones de productos, de las cuales el cacao tiene la división industrial de la materia prima cacao, para atender industrias básicamente. De ahí se desprende otra división, que es la de los alimentos achocolatados en polvo en base a cacao y azúcar, que es lo que hacemos para el mundo. Ahí exportamos a más de 20 países del mundo, marcas propias de los tradicionales achocolatados envasados. Tiene la división de importación y distribución netamente industrial de azúcar, regionalmente de Brasil. Y tiene una división de otros productos que son en menor escala, como café, café soluble, yerba mate y ingredientes para panadería en base a coco rallado. Eso es lo que hace FPH S.A. Y el año 2013, va a ser un año importante, en un paso adelante que da FPH S.A. en una inversión muy importante en la primer planta industrial de alto nivel de calidad regional para polvo de cacao. Ese es el proyecto más importante que tiene FPH S.A. para el año 2013 y para el cual está haciendo una inversión muy importante de una planta que tiene una capacidad de unas 1000 toneladas por mes. El Uruguay consume 1000 toneladas por año. Como referencia, les digo, de cuál es el potencial. La Plaza Industrial del Este. Plaza Industrial Sociedad Anónima es una razón social, es una empresa dentro de lo que podríamos denominar el grupo de 4 empresas que maneja la familia Apache en este caso, y el nombre comercial es Zona Este, Parque Industrial y Logístico. Usted me decía, hablando cuando lo visitamos, que
consideraba que era más un barrio de empresas que una zona, que asimilarlo a una zona franca o un parque industrial. Es que es un emprendimiento, digamos, un poco diferente a los mega emprendimientos de zonas francas. Esto especialmente no es una zona franca y de hecho no queremos que así sea. Es un emprendimiento que está comprendido dentro de la ley de parques industriales aquí en el Uruguay, que tiene muy similar características a la ley de inversiones. Pero bueno, no es un emprendimiento en el cual el capital para montarlo haya sido lo preponderante. Realmente acá lo que pudimos ir haciendo fueron empresas llave en mano para arrendar, digamos, a las necesidades del inquilino, y eso se fue formando y hoy, por suerte, bueno, somos una empresa exitosa en ese sentido. Y ¿surge esta idea de dónde? Surge esa idea ¿De las propias necesidades de la empresa en madre? realidad, no. Esta idea surge que Fernando Pache en este caso, ha viajado tanto por el mundo durante tantos años a su negocio de cacao y demás, que en prácticamente todas las partes del mundo donde me ha tocado estar en un parque industrial. Y yo veía esta falta en el Uruguay. Paralelamente a esta idea surge el POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, que en aquellos años 98, 99 y 2000 desarrolló la Intendencia Municipal de Montevideo. Y bueno, era un hecho que en algún momento las industrias y las empresas comerciales y logísticas grandes de Montevideo iban a tener que estar afuera de la ciudad de Montevideo. Accesibilidad a 5 minutos del aeropuerto, a 20 y algo minutos del puerto, ¿no? Que son cosas que las empresas tienen, porque se me ocurre que también la logística no es solo para Uruguay, por ejemplo, las empresas que están ahí ya localizadas, que seguramente serán muchas más en el futuro, pero también mirando al Mercosur, no solamente para proveer al Uruguay. Bueno, en realidad nosotros tenemos una característica un poco especial. Dada la deformación de la actividad de FPH S.A., tratamos de que todas las empresas con las cuales hemos hablado y hemos tratado de que vengan al parque industrial, de darles una visión un poco comercial más que de constructora y patrocinadora y arrendadora de un parque industrial. Digamos, parte de lo que vendemos es la posibilidad de que fuera de una zona franca formen origen Mercosur para la actividad que tengan. Eso es una de las posibilidades. Y la otra es que vemos que ha crecido mucho la necesidad de las empresas logísticas en 10 años, que no existía tanto la logística como tal, pero bueno, se ha creado toda esta situación de logística. ¿Por logística que logística básicamente son empresas que proveen, almacenan y distribuyen las mercaderías que vienen de importación Europa, o de fabricación. Claro. Puede ser de orígenes nacionales, regionales, pero se le da mucho hincapié hoy a lo que es la administración de un stock y la distribución de ese producto. Porque tiene que ver con todo, con precios, con mercado, tiene que ver con los costos costos que las empresas han aprendido a bajar enormemente. Tiene que ver con las tercerizaciones que se hacen, tienen que ver con las promociones que se hacen, con la junta de dos productos como promoción, que alguien lo tiene que hacer y tomar un shampoo y un lápiz de labio y juntarlos y con eso hacer una promoción. Claro. Bueno, de hecho, ese tipo de actividades hoy se denominan claramente logísticas y hay muchas empresas que han visto eso como una necesidad actual. Ha sido más que un gusto conversar con usted, conocerlo, Pache, conocer la cara de los emprendedores, gracias, conocer qué piensan, visitarlos en el lugar, conocer la realidad de sus empresas. Para nosotros ha sido realmente interesante, importante y una experiencia que valoramos. Le agradecemos muchísimo y brindamos con Vinos Finos H. Stagnari por el crecimiento de todos aquellos que realmente creen en el país y en los emprendimientos que desarrollan. Muy amable. Gracias. Hasta el domingo, amigos. Les esperamos.